La sombra del niño. La sombra del niño despertó una mañana cuando el niño saltó de la cama para ir al baño. La sombra no quiso levantarse de la cama para ir al baño porque tenía mucho sueño y quería quedarse acurrucada en su almohada. Pero no pudo, porque tuvo que seguir al niño hacia donde fuera, así que se sentó en su orinal de sombra. Después lavó sus manos de sombra en agua espumada de la pluma. Luego se sentó a la mesa y comió pan tostado con mermelada de frambuesa de la sombra. No le gustaba la mermelada de frambuesa, le gustaba la mermelada de uva, pero tuvo que comer frambuesa de todas maneras, porque la sombra tenía que hacer todo como el niño. Quiero hacer lo que quiero hacer, dijo la sombra en palabras de sombra. Nadie podía oír. Niños tienen tanta suerte y son tan felices, porque ellos siempre pueden hacer lo que quieran y exactamente como quieran cuando quieran, y no es justo. La sombra no fue muy inteligente al decir eso, porque no conocía mucho sobre adultos. Ese día, la sombra tuvo que sentarse tranquila en una silla de escritorio en la escuela y se aburrió rápido. Y cuando un niño mucho más grande empujó al niño y el niño golpeó su rodilla muy duro en el piso, la sombra tuvo que golpear su rodilla de sombra muy duro también, y eso dolió. Y cuando el niño hablaba en clase durante el tiempo de descanso, la maestra se veía muy molesta y meneaba un dedo. Pero la maestra de la sombra se puso mucho más molesta y se veía mucho más mezquina y hasta movía el dedo mucho más fuerte y por más tiempo. Finalmente, el niño y la sombra llegaron a casa y jugaron zoológico con pequeños animales de juguete. Cenaron y luego fueron a la cama. Pero la sombra no estaba cansada y no quería irse a la cama, pero tuvo que hacerlo. No parecía justo. Y entonces las luces se apagaron, y luego estaba oscuro por todas partes. Y luego la sombra notó, la luz no estaba para que ella pudiera pegarse al niño. La sombra estaba libre, podía ir donde quisiera. Y toda la noche, cuando el niño durmió, la sombra manejó el triciclo de sombra y golpeó fuerte la caja sombra como un tambor, y correteaba y provocaba al gato sombra, y jugaba con barcos sombra en la bañera, y sacudía agua sombra por todas partes, y no le importaba. Y comió tantas galletas sombras que la panza sombra tenía un pequeño dolor de panza. Finalmente, la sombra se sintió cansada. Pudo haberse acostado donde quisiera, pero se sintió un poco solitaria y decidió acostarse en la cama otra vez, apretada y acurrucada al lado del niño. Y al poco rato, cuando la sombra se fue a dormir, nadie podía ver, pero en la oscuridad tenía en su pequeña cara de sombra la sonrisa sombra más feliz que jamás se hubiera visto.